Información al respecto. Daniel, no quiero dejar de preguntarte sobre esto. Digo, tal vez, no sé, sí, como funcionario de provincial lo haría claramente, pero ahora como diputado también vas a tener una responsabilidad. Y sobre todo te lo pregunto teniendo en cuenta que en su momento vos tuviste ahí un encontronazo bastante fuerte, particularmente con ADEPA, que salió a cuestionar tus dichos sobre un periodismo mafioso. Y hablaban de que eso generaba, digamos, un clima bastante complicado, digamos, en la Argentina de hoy, cuando declaraste, por eso digo que sos polémico, por eso le decía a la gente, un hombre que habla y que no se calla cuando dice las cosas, pero hablaste de que la cancha, se jugaba con la cancha inclinada, con un periodismo mafioso que hacía política partidaria, era algo así, ¿no? Sí, primero el repudio unánime, cualquier acto de violencia. Pero. Sin ningún pero, absolutamente. Y respecto al tema, ¿recuerdan ustedes que se produjo una fake news sobre mí tremenda, sobre lo cual se hizo una construcción mediática con el tema de la platita? Fake news. Ustedes saben que fue una fake news. Ustedes saben que fue una fake news. Si me dejan explicarlo. Sí, claro que sí. En un reportaje en donde Ernesto Tenenbaum me pregunta determinadas cosas y me pide, por favor, dice, no me hagas tu interpretación de los hechos. Contame qué es lo que dice la gente, lo que vos escuchás de la gente. Y yo cuento, porque me pregunta respecto al tema escuela, bla, bla, y cuando llegamos al tema de la foto, cuento lo que yo escucho en una reunión con jubilados. Esa foto de la que hablábamos recién. Entre dos personas, ¿no? En donde yo soy testigo de eso y cuento. Una persona le pregunta a la otra y le dice eso. Con lo cual el título era, si querían poner un título, Goyán dice que una señora le dijo eso. No era noticia. Dice, Goyán dijo eso. Y se hace una construcción mediática. Entonces, realmente, si las elecciones se tienen que dirimir con una información de este tipo, en donde todo el día, en las tapas de determinados diarios, se abren 15.000 escuelas en la provincia de Buenos Aires y el título es 100 escuelas no pudieron abrir ese día. Todo el tiempo es claramente medios que juegan políticamente con un sector claramente y en contra de otro, es con la cancha inclinada, claramente. Y para mí, una de las cosas que tenemos que hacer los argentinos y las argentinas todos, si queremos empezar a encontrarnos de nuevo y empezar a no desaparecer la grieta en cuanto a las diferencias de proyecto que tienen que existir, y está muy bien, sino el tema de cómo dirimimos estas cosas, es que también tenemos que plantear un periodismo que sea un poco más serio en este sentido. No se puede mentir así. Hola, no se puede decir que yo dije algo que no he dicho. Al contrario, es romper el código del propio periodista que me pidió relatar hechos que yo escuchaba y no mi opinión. Digo, si no hay una autocrítica, decir, la verdad, Goyán, tenés razón. Ya está, el efecto ya fue, ya pasó. La verdad que vos no dijiste eso. Si la quieren la escuchamos, no, la tengo. Justamente me parece que es interesante el espacio porque entre los que estaban haciendo ese reportaje, recordémosle a la gente, la frase era con platita, claro, que quedó con platita en el bolsillo. Él plantea, yo estoy al aire con Ernesto Tenenbaum en la entrevista esa, y en el momento que usted plantea, te lo voy a decir como me lo dijo una señora, empieza así. Es cierto que usted dice, te lo voy a decir como me lo dijo una señora. Porque era el código. Yo tengo la reportaje y él me dice, Ernesto me dice, decímelo como te habla la gente. No quiero hacer arqueología de un audio. No es arqueología, es pero yo lo que digo es, yo en el momento, o sea, lo único que me puedo vanagloriar es que no tengo que ver con los títulos del día después que pusieron, y te concedo que el periodismo es un campo minado, que te exacerban cualquier frase. Yo te lo concedo, que plan platita apareció por todos lados, si vos querés hasta el extremo. Me parece que ahí tenés un punto. Pero yo en el momento te dije, no estás subestimando, si vos tenés la grabación vas a escuchar una voz que es la mía, y yo te respondí. ¿No estás subestimando al votante? Y yo te respondí totalmente, porque la entrevista era qué escuchábamos como principal reclamo. Esa persona, esa mujer que cobraba una jubilación, una única pensión, no tenía doble beneficio, estaba en una situación complicada. Esa mujer, teniendo dos beneficios, ¿iba a votar distinto? No se sabe. Su principal problema que ella manifestaba ahí era la cuestión monetaria.
Su principal, yo tengo, bueno, vos lo debes tener, el reportaje, es contame lo que te dice la gente, no tu interpretación, me lo dice Ernesto, no tu interpretación, lo que te dice la gente. Pero lo importante es que vos no lo dijiste en el momento, vos no estás de acuerdo con eso. ¿Con qué? Pero obviamente no, que no es mal. Porque eso tampoco lo dijiste en el momento, no es que dijiste Sí, la señora no digo, me dijo no, esto te y digo, yo no, estoy de nada que acuerdo. ver, es al revés, es al revés. Es la problemática que la gente está manifestando después de mucho tiempo de pasarla mal con el anterior gobierno y 2 años de pandemia. Está mal, hay un sector de la sociedad que está mal. Y su principal problema, y te vuelvo a decir, no quiere decir que esa persona, de hecho lo vimos, cuántas mujeres tuvieron su jubilación con el anterior gobierno y votaron un signo distinto. Pero en ese momento lo que Ernesto me pedía, ¿cuál es el principal problema que te dice la gente? Claro, pero acá, digamos, a lo que apunta Jairo, que me parece que es importante y que tenés la posibilidad, porque me parece que además fue un punto de inflexión y vamos a estar hablando sobre eso, es efectivamente, digamos, vos lo hiciste porque lo que se interpretó era que vos hacías propias esas palabras. No, ¿Vos crees que la gente, digamos, que no, pasó la para nada. pandemia, que se enfermó, que perdió familiares con platita en el bolsillo, lo hubiese No, pasado un para poco nada. mejor? ¿No crees eso? Para nada, es decir, el reportaje era muy claro. Pero vos no- ¿Qué es lo que te vos no manifiesta? crees eso. Es más, él después dice, vos hacer tu interpretación. Mi interpretación era casualmente en donde uno dice, del conjunto de problemas que tiene una sociedad, ¿cuál es el principal? Después, ¿cuánto influye a resolver o no ese problema en un voto? Porque yo en el reportaje le decía, la gente vota por una serie de cuestiones, así empiezo, objetivas y subjetivas. Y saca un balance y en algún momento vota de alguna manera de acuerdo a ese juego de ideas, ¿no? Y de problemáticas. Entonces, ¿qué le pesa más en un momento? No quiere decir exactamente que defina el voto, pero es lo que él te dice en este momento, mi principal problema es este. Esa era la clave del reportaje. Y no creo para nada que una persona pueda cambiar su voto, porque lo vuelvo a repetir. Piensen ustedes, ¿cuántas personas recibieron, entre ellas en mi familia tengo varias, y que nunca votaron peronismo, jamás? Sin embargo, porque es un derecho, recibieron su jubilación, y no por tener una jubilación de las que dicen de ama de casa, votaron diferente. Siguieron manteniendo sus convicciones. ¿Crees que eso de alguna manera perjudicó? Entiendo, vos lo interpretás como fake news, Jairo está contando, digamos, en el marco en el que se dio el reportaje. ¿Vos crees que eso perjudicó, digo, a vos particularmente, al espacio, teniendo en cuenta que encabezabas, digamos, esa boleta con Tolosa Paz, esto de el plan Platita, digo, el plan Platita, se habló del plan Platita toda la campaña, ¿no? Vez. Me lo han hecho 10.000 veces. Me preguntan en un programa de radio, de una radio de la costa, ¿no? De Mar de Ajó, mediados del año 2020. ¿Va a haber temporada de verano? Le digo, mira, hay 4 escenarios. Bueno, título primero que se publica. Goyán pone en duda que vaya a haber temporada de verano. Le dije 4 escenarios, no lo podemos definir 4 meses antes. Segundo título, Goyán pone en duda el verano, ¿no? Usted dice que no va a haber verano. Sí, pasamos del otoño, de la primavera al otoño. No entiendo, digamos, es una construcción, todo el tiempo es sacar de contexto, darle una orientación que no es la que uno no ha dicho, descontextualizar. Entonces, en ese sentido, no es una vez. Y eso es claro que hace daño porque ¿qué es lo que sucede? Primero uno tiene ganas de no hablar, porque dice, la verdad que si hablo, sería lo peor, no voy a dejar de hablar, porque si no me estoy inhibiendo a mí mismo. Pero ¿cómo podemos construir en un país opinión pública de esta manera, para que la gente incluso pueda decir, a ver, ¿yo qué voy a votar? Aparte de lo que me pasa a mí, ¿qué otras cosas están en juego? A ver qué dice este, qué dice el otro, cuando en realidad lo que se ha dicho es absolutamente diferente a lo que se transmitió. Pero después tenés tus propios líos que te compraste vos solos con el Twitter, que ahí no te edita nadie. ¿Con cuál? Digo, después cada uno interpreta, pero en plena pandemia, cuando vos marcaste la pandemia en la ciudad de Buenos Aires y el resto como que después derramaba. Vos después lo explicaste, dijiste, eso pasa en todos los lugares del mundo, etcétera. Pero estabas diciendo, mirá de dónde viene el virus de la ciudad de Buenos Aires. No, no es de dónde viene el virus de la ciudad de Buenos Aires. Es la enorme mayoría de la gente que viajó y venía, la enorme mayoría trabaja o está domiciliada en la ciudad de Buenos Aires. Un tema epidemiológico. Era un llamado de atención, que además yo te voy a decir una cosa. Con Quiroz era motivo de charla todo el tiempo, y cuando nos juntábamos me decía, prepárate Daniel, que en 2 meses me empezó a subir a mí, en 2 semanas lo tenés vos. ¿Vos viste tweets de Quiroz diciendo, che, la provincia tal cosa? Pero que no es la provincia, es el tema de cómo epidemiológicamente teníamos que tomar algunas medidas
porque principalmente en la puerta de entrada gruesa era de un lugar y determinada zona norte del conurbano bonaerense, y de ahí, pero es por donde viene mayoritariamente la gente que traía el virus Daniel, de afuera. Sí. Perdón, no, porque Se lo he dicho 1000 veces, y yo te aclaro, con Quirós y con Santini, las reuniones que hacíamos, que siempre muy cordiales, porque la gente pensará cualquier cosa, y nada que ver, y Quirós me decía, Daniel, me empezaron a subir los casos, prepárate que en 2 o 3 semanas lo tenés en el primer cordón, porque sabemos que se comportaba así. Sucedió siempre de esa manera, por esa lógica que te digo. Ya ahora no, porque está en Córdoba, acá, ya se dispersó, pero el primer año tuvo exactamente esa manera de comportarse el virus por esa cuestión epidemiológica, ninguna otra. Ahora, te preguntaba, digamos, respecto de la campaña, es algo que pasó en todo el mundo, pero ¿hasta qué punto, digamos, o si en algún momento pensaron que tal vez eras un mal candidato en el sentido de que la gente no quería escuchar más hablar de la pandemia? O que lo que había sido, digamos, una campaña exitosa en la provincia de Buenos Aires, que en ese momento supongo que la elección de ponerte en la lista debió tener que ver con eso, con la que la vacunación llegó, con que los bonaerenses empezaron a estar vacunados, con que era un momento donde la gente empezó a relajarse un poco, después se dio como de frente con la realidad de no importa cuántas vacunas me dieron, no importa si estamos mejor, no queremos saber más de la pandemia, ni de quienes hablaron durante la pandemia, ni nada. Mira, Romina, si me preguntás a mí por qué me eligieron exactamente, yo no sé, pero yo hace 52 años que milito, y no es solamente haber sido ministro de la provincia y haber sido funcionario en otras funciones, tengo una militancia de 52 años, ustedes saben, de haber sido secuestrado, pasar meses y meses torturados en un centro clandestino, más de 4 años detenido en una prisión que fue tremenda, como la de Coronda. Hay toda una historia de vida, de militancia y de haber sido alguien que jamás sacó los pies del plato en cuanto a ser leal a una idea, a un ideario con errores, con aciertos, con todo, ¿no? Pero digo, haber sido un militante leal. Y me parece que también se tuvo en cuenta esto, no solamente haber sido ministro. Pero en un momento de pandemia, obviamente de pánico, que también había un nivel de conocimiento, seguramente por la pandemia también influyó. Pero digo, no es que... Y apostar, digamos, a lo que entendieron que había sido una campaña exitosa, porque si no, no... Es que la campaña de vacunación, si estamos viendo que en Europa están por cuartas y quintas olas y nosotros estamos por ahora sorteando esta tercera en forma más o menos bien, exitosa, en términos de que no tenemos una explosión de casos como fue, bueno, casi todo, sobre todo Estados Unidos y Gran Bretaña, ¿no? Que fue muy explosivo y que todavía sigue en ese nivel de... Que no se vacuna, no se están bueno, queriendo por eso vacunar. digo, me parece que mínimamente algo deberemos haber hecho bien, porque si no hoy tendríamos que tener una tercera o cuarta ola como el hemisferio norte cuando tuvimos nuestro invierno y lo logramos contener. Eso me parece, pero digo... Cuando digo vamos, no soy yo, Daniel, ni funcionario. Es que la mayor parte del pueblo hizo un esfuerzo tremendo y se cuidó muchísimo, a pesar de todas las campañas en contra de eso, de los cuidados y de la no vacunación. La enorme cantidad del pueblo. Yo, generalmente, cuando hablamos de... ¿Hubo campaña de no vacunación? Hubo mucha campaña de no vacunación. Muchísimo. Se dijo que la vacuna era un veneno. Cuando llegaba la Sputnik. Claro, se dijo que la vacuna era un veneno. Hoy en día siguen... Sutilmente, pero permanentemente aparecen estas cosas como del desánimo con la vacunación. Hoy lo decíamos hace un rato, se están repartiendo en los Países Bajos una ampolla para contagiarte la enfermedad, para así no tenés que vacunarte, porque si tenés los anticuerpos de la propia enfermedad también podés, no necesitas el pasaporte. Bueno, pero acá hasta Milei ahora se vacuna, ¿no? Sí, bueno, había hecho una bandera con la no vacunación. A mí me parece bárbaro que Milei se vacune, me parece bárbaro porque la verdad que si nosotros logramos llegar a un 85-90% de inmunización cuando empiece el frío, va a pasar que pueden subir los casos, pero la cantidad de fallecidos va a quedar muy baja, como incluso está pasando en el hemisferio norte, pero además, si dan resultado las pastillas de Pfizer y de Merck, como parece que va a pasar, 10 veces menos se enferman, pero de los que se enferman, 10 veces menos se mueren con la de Pfizer y 50% menos con la de Merck. Es decir, ya transformás esto no en que no es pandemia. Vos tenés razón, no termina la pandemia. Sí. Lo transformás en otra cosa. En algo crónico, tal vez. En algo crónico, a ver, la gripe pasa, ahí sí, con la gripe nos pasa esto, uno se vacuna con la gripe, no obstante hay mucha gente que, sobre todo la gente de edad,
que entra a un hospital con gripe, se contagia de otra patología y muere con una neumonía. A veces por la propia gripe, a veces por otra bacteria que sobreinfecta. Pero uno lo tiene controlado y son números menores y no atosigan el sistema sanitario hasta por ahí nomás, porque los inviernos nuestros han sido muy complicados en el uso de las terapias intensivas, cosa que no nos debería pasar de nuevo, por lo menos en la provincia, porque vamos a dejar cuando menos duplicada la cantidad de camas públicas y privadas a futuro, y no nos debería pasar eso, que se nos ponga tan al rojo vivo el sistema. Porque lo que hay que entender, que cuando colapsa el sistema, no es que no entra el que tiene coronavirus. Te accidentaste, tuviste un accidente cerebrovascular, un infarto, bueno, y no entras. Estamos tratando de que no nos pase, claro. Colapsar es que no entra nadie de ninguna otra patología en una cama crítica. Eso no va a pasar si nos seguimos vacunando bien como hasta ahora y con la perspectiva de los nuevos antivirales, estoy prácticamente seguro que vamos a tener, aunque suban los casos, una pandemia completamente diferente. Digo, ¿por qué, o por lo menos qué análisis haces vos? Dijiste, la palabra derrota no está en nuestro diccionario, ¿no? Dijiste algo... No, porque nosotros tenemos un lema que dice, si te caes una vez te levantas y caminas, 2 veces, 3 veces. Nosotros, la derrota implica bajar los brazos y no querer seguir peleando. Uno puede perder, como uno puede perder una elección, uno puede perder cualquier cosa, pero... si te derrotan es que perdiste la voluntad de seguir luchando. Y nosotros, en general, lo que hacemos, todos, los de derecha, los de izquierda, porque ninguno al otro día perder una elección se va a la casa y no hace más nada, pero nosotros lo tomamos como una especie de bandera. Nosotros decimos que seguimos al día siguiente con el doble de fuerza, aunque suframos una elección, perdamos una elección. Como los demás pérdida, digamos. La derrota la asociamos más a no querer seguir peleando, ¿no? Cuando te derrotaron. A una cuestión de estar vencido. Es una cuestión también que tiene que ver con meterle un poco de mística. Se necesita también eso en los partidos políticos, de tener mística, de decir, bueno, mira, vaya como nos vaya, vamos a seguir peleando, vamos a seguir luchando por nuestros ideales. En ese sentido estaba dicho. ¿Por qué crees que...? Dos preguntas, ¿no? Y quiero ahora que entre Javi, pero digamos, la segunda no la termino de entender, la primera tal vez sí, pero quiero acá sí tu versión de los hechos, tu interpretación. Espero que no aparezca mañana. No lo que te no, tu interpretación. No depende de nosotros. No, esto ya es lo que digas vos, no, nadie más. ¿Por qué crees que perdieron como perdieron? Y la segunda parte, ¿cómo se explica, digamos, que hayan recuperado parte de los votos cuando... las condiciones objetivas fueron las mismas el 12 de septiembre que el 14 de noviembre? Mira, en la primera reunión de gabinete que tuvimos cuando empezamos a armar todos los dispositivos, yo ya ahí planteé que tenía una convicción, que ningún oficialismo en el mundo sería bien parado electoralmente de una pandemia, porque es muy difícil salir bien parado de una pandemia, porque te puede entender el porcentaje de la gente que quizá tiene un nivel de compromiso político, ideológico, más potente, más fuerte. Ahora, aquel que te votó con alguna expectativa porque venía mal y en 1 año y medio, mira, pandemia, no pandemia, a mí no me sigue siendo mal, obviamente va a emitir un voto. Pero acá, ¿qué observamos? No es que emitió un voto en contra, porque no subían desmesuradamente los votos de la oposición. Al contrario, lo que sucedió es que la gente no fue a votar. Y no fue a votar por un cóctel de cuestiones. ¿Enojo? ¿Considerás que en ese cóctel había enojo? Un 20-25% era enojo. Miren, yo he recorrido casas y casas hablando con la gente, pero al azar, Y había gente que decía, no voy a ir, y no voy a ir, y había 1 hora conversando. Pero estas cuestiones, y digo, no que voy impactan porque tan estoy cerca. enojado por esto, por aquello, pero por lo es que fotos fue. vacunatorio, digamos, privilegios en el marco de la pandemia. Sí, mucho enojo, vuelvo a decir, mucho enojo por la situación económica de gente que está muy mal también, y que tenía una expectativa, que si bien dice, no, me ayudaron con esto, con aquello, pero estoy mal. Por los cierres, por estar 18.000 pesos una pensión, 18.300, me decía una señora, no esta otra en Lanús. Y bueno, 18.000 pesos por más que me ayuden con el bolsón y esto, aquello. ¿No? Porque claro, el 85% tiene 2 beneficios. Ya hay, tiran manteca al techo, pero es distinto. El que está con una sola, bueno, encontrabas de todo. Mucha gente que te decía, no era importante, vi las colas, no tenía ganas. Miren,
hubo casos de militantes que no fueron a votar y dicen, no, voy a ir en la otra. Militantes políticos del espacio. Entonces, nosotros sabíamos que si conversábamos con esa gente, y la militancia ahí, la segunda pregunta tuya, la militancia se desplegó de una forma espectacular. En la segunda, o sea, en la primera, algunos se y no, pero estábamos debate. en pandemia, recién estábamos. No, y además no había paso, claro. Daniel. El Frente de Todos no tenía paso. Otra cosa. No había competencia. Tampoco se habían movido los intendentes, No, se y no había cruzaron de competencia brazos. entre Otra cosa que te decía era esa. Mucha gente te decía, pero si es la misma lista. Fíjense, por ejemplo, en Lanús, donde había habido 3 listas, le fue muy bien. ¿Por qué compitieron? Bueno, había cuestiones particulares, cuestiones municipales y cuestiones generales. Pero sí sabíamos que si salíamos con toda la militancia, era posible rescatar a esa gente que no fue a votar. Bueno, en el país se levantaron 500.000 votos, que no es poco, y en la provincia, la mayoría fueron de la provincia. Entonces fue un esfuerzo militante muy grande. Yo hice 23.500 kilómetros con el auto. En 3 meses, ¿no? Contando la primera y la segunda. Pero no es una mirada un poco autoindulgente, porque uno también puede ver, no sé, Javi, ustedes me ayudarán, pero 38 puntos en la provincia de Buenos Aires el peronismo, creo que sacó Cristina sola sin Massa en el 2017. Estamos hablando de una elección de las peores que ha hecho el peronismo. No, pero por eso yo te digo, no es una mirada muy... Por ejemplo, el tema escuelas, que no aparece en el diagnóstico de por qué perdieron, ¿no jugó un rol más allá? En las recorridas barriales, el tema escuela no era un problema central de la mayor parte de la gente. Una vez estábamos en Hurlingham, un vacunatorio, y había 6 o 7 mujeres con un cartel que querían hablar, pues estaba Axel. Axel no podía, le digo, los atiendo yo. Eran de los papás que querían... Bueno, estuve 40 minutos con ellos, nos fuimos a un rincón, y dije, mira, yo tengo toda esta evidencia. Yo tengo 30 expertos trabajando de los mejores del CONICET del país. Tráiganme la evidencia de ustedes. Los recibo en el ministerio de nuevo, pero tráiganme la evidencia, porque equivocarse en esto son vidas. Entonces, nunca me lo llevaron. Yo los recibí, estuve 40 minutos, escuché sus argumentos, nunca me llevaron la evidencia. Yo mostré y desplegué nuestra evidencia de por qué no había que, en un momento con 12.000 casos por día, no teníamos que tener 5 millones de chicos movilizados y padres en el conurbano, que era explosivo. Entendenos a nosotros, digo, también cuando hablas del periodismo, por supuesto, digamos, cada uno se hace cargo y sabe cómo labura y de qué manera lo hace y cómo se va a dormir a la noche. Pero entender nuestro desconcierto frente a esto, ¿no? Lo difícil que es creerle, pero digo a la dirigencia en general. Acá estuvo Diego Santilli, ¿no? Estuvo Diego. Apenas había ganado, creo, sí, ¿no? Al día siguiente. Al día siguiente, diciendo que el principal tema que le planteaban en su recorrida, ¿no? Tan miles Seguridad de kilómetros, primero era escuela. Las escuelas cerradas. Primero la escuela. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Yo te miro, digo, está bien. Me acuerdo de lo de Santilli, pero ¿qué provincia? Recorrieron 2 provincias distintas, ¿entendés? O fueron a casas distintas. Acá vino Diego Kravitz y citó el caso de una escuela en Lanús, donde el 60% de los chicos, había dejado. después de la vuelta de escuelas, no había vuelto al colegio. Bueno, yo les voy a decir, en la ciudad de Buenos Aires, ¿cuántos chicos realmente fueron a la escuela durante el tiempo en donde se empezó a permitir? Ni la mitad. Es decir, que también hubo un cuidado de la gente que se quedó en la casa. Está bien, pero es cierto que la provincia pasó del punto de cerrar, por los datos que usted decía de la pandemia, pero tampoco es que ofrecía nada intermedio, no es que se podía ir una vez por semana. Y de hecho el 27, el 27 de octubre pasado el Ministerio de Educación de la Nación dijo que todavía la provincia tenía 119.000 chicos sin volver a la escuela. O sea, el 27 de octubre lo dijo el gobierno nacional. Nosotros tuvimos más de 12 millones de cuadernillos con personas que iban a las casas de los chicos, donde hubo conectividad, hubo clases, nunca se dejó de dar clases en la provincia de Buenos Aires. Obviamente no reemplazar la presencialidad, evidentemente es así, pero nunca se dejó de dar clases y ni bien se evaluó que el riesgo epidemiológico lo ameritaba, empezamos con las clases presenciales. Fíjense que cuando se dice en la provincia no había clases, nosotros teníamos clases mucho antes que cualquier otra jurisdicción en el interior de la provincia donde las condiciones sí lo ameritaban. Es decir, cuando ustedes revisan el número que usó Alemania o la ciudad de Nueva York, por ejemplo, que era 160 cada 100.000, cerraban la escuela. La cantidad de veces que los chicos fueron 7 días o 3 días... Eran intermitentes, ¿no? Eran intermitentes y volví, pero contados días enteros, pasaron temporadas enormes, incluso todo en la ciudad de Nueva York.
cada país y cada ciudad fue tomando esta pandemia de acuerdo a una realidad que no estaba escrita en piedra. Y, hoy fíjense lo que pasa, el desconcierto que todavía tenemos en los países europeos. Esto quiero decir, nadie ha tenido una realidad absoluta para decir debíamos hacer esto o no. Lo que sí queda claro, yo como epidemiólogo te lo digo, con 12.000 casos diarios, o 11.000 o 10.000, pongo en el conurbano 3 millones de chicos, más sus respectivas familias que los llevan y los traen, son 5 millones de personas y se me colapsaba el sistema de salud, no te quepa duda. Ahora, en estas charlas con Fernán Quirós, ¿no? que contás que eran constantes y, bueno, por supuesto, porque en algún momento se habló, ¿no?, de esta región del AMBA. Y digo, Fernán tiene una mirada muy concreta respecto de las clases y de que no había un riesgo exponencial Bueno, la propia Carla Bisotti dijo un día que lo último que iban a cerrarse eran las escuelas y al día siguiente el presidente anunció que se cerraban. Nicolás Trota lo dijo acá y el otro día. Pero digo con Quirós, porque están hablando entre médicos, digamos, son los que conocen, porque bueno, Bisotti también, pero digo, lo de Trota venía siguiendo lo que decían los epidemiólogos. Digo, porque uno... Digo, acá si no parecía en un momento una cuestión de fe casi para los papás, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Le creemos a Quirós? ¿Le creemos a Goyán? Porque nosotros no sabemos. ¿Qué se mando a los pibes? ¿No los mando? Yo te voy a decir algo, que es objetivo, ¿eh? Y tengo un enorme respeto por Fernán Quirós. Nosotros teníamos 30 expertos con los que analizábamos esto. Yo le dije varias veces a Fernán, públicamente, a ver, hagamos una mesa en la Facultad de Medicina para que sea neutral, trae todos tus expertos y los nuestros, te lo dije públicamente también, le propuse, y analicemos esto en conjunto porque somos una unidad epidemiológica y sanitaria. Nunca sucedió eso, pero nunca vi los trabajos de los expertos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque no existían. Era Quirós con alguien que lo asesoraba que decidía eso. Nosotros tuvimos 30 expertos de base todos los días consultándonos. Tenemos un WhatsApp con todo ese grupo. Permanentemente estamos intercambiando. ¿Quirós nunca se sumó a esa mesa? Nunca pudimos hacer una mesa de trabajo en común para que hablaran los expertos. Por eso yo le decía, saquemos la cosa por ahí que se sospecha de política. Que si la ciudad, que si la provincia. Pongamos los expertos. Hagamos el análisis en conjunto y sacamos una conclusión y actuamos todos juntos. Eso nunca se logró hacer. Daniel, déjame preguntarte algo muy puntual. ¿Volviste a hablar con Ginés González García desde que dejó el Ministerio de Salud? No, con Ginés Si no. pudieras hablar con él, ¿qué le dirías? Yo la verdad que creo que por hacer un acto bueno, en función de que era gente mayor de edad, la que estaba en un grupo, hizo algo que era indebido. Lo dijo el presidente claramente. No creo que haya tenido una cuestión, una mala voluntad. No debió hacerlo. Claramente, también en su momento se reconoció. Bueno, ni más ni menos el presidente lo apartó de su cargo. Así que, errores, claramente. ¿Y crees que esos costos se pagaron en esta elección? Siempre, todo se paga. En política todo se paga. Después se ve que mensura, como decíamos antes, la gente a la hora de votar, que pone en su balancita, en su cuestión subjetiva, en su cabeza y en las cuestiones objetivas, qué pone más y qué pone menos, pero siempre todo influye. Daniel, ¿vos crees que la gestión de Kicillof necesita 4 años más en la provincia de Buenos Aires para completar lo que ha... A mí me encantaría, porque cambiar la estructura de la provincia de Buenos Aires, que viene con serios déficits estructurales de hace décadas, no estoy hablando de los últimos 4 años anteriores a este gobierno, décadas, se necesitan 8 años como mínimo. La provincia tiene un potencial, no estamos descubriendo la pólvora, impresionante, y al revés de lo que piensan algunos, que es una provincia inviable, nosotros pensamos que es la locomotora que debe llevar el país por su grado de industrialización. Hay enormes deficiencias a corregir porque tenemos inequidades de todo tipo, es una provincia tremendamente heterogénea. Hay que mejorar muchísimo un montón de aspectos. Yo estaba, antes de terminar la campaña, viendo el puerto de La Plata, toda la potencialidad que tiene, que está hecha la inversión ya además, ¿no? Si se termina el canal Magdalena y el canal intermedio, es una salida con una enorme potencialidad para la provincia y para el país, porque además se ahorra un montón de dinero.
Digo, me parece que esas cosas son perfectamente posibles, mejorar la logística, mejorar los costos de producción a partir de una buena logística, la competitividad. Para todo eso la provincia 4 tiene... años más, viste que Macri también no, dice, claro a mí que 4 no lo años haces, me quedé corto, necesitaba y menos con 2 años de pandemia, porque ahora la provincia va a ver un relanzamiento de todos los proyectos que se vinieron a hacer y que hubo que ir acomodando a la pandemia. Y va a ser un... Miren, yo he recorrido los pueblos... Habría que descontar los 2 años de... pueblo, y esto lo pueden verificar. Pero pregúntenle a los intendentes propios y extraños, ¿cuánta obra pública tienen? Y en medio de pandemia. Y eso va a ser enorme el año que viene, si lo comparamos con va a ser mayor. Es un motor muy fuerte de la economía, la provincia va a despegar, está despegando. Los números de la provincia en términos de exportación este año son extraordinarios. Vamos a estar a un nivel de crecimiento ya prepandémico largo. Es decir, me parece que esta provincia tiene una enorme potencialidad, hay que relanzarla y se necesitan 4 años más, seguramente. Daniel, te agradecemos mucho la charla, el tiempo, poder tomarnos un café, hablar, aclarar, explicar, me parece que está bueno, sobre todo, digamos, cuando queda, y va a ser, me parece que lo vas a tener que explicar todavía bastante, y te va a pasar de ir a las notas, y esta cuestión de la platita que queda ahí dando vuelta, pero está bueno, digo, poder hablarlo, poder explicarlo, y sobre todo... Me parece esto, ¿no? Que queda claro que no hiciste tuya esas palabras que irritaron, para por nada, supuesto, digo, pero que no las hiciste tuyas, entre tantas otras cosas. De verdad, gracias por ese es el tipo de charla que nos gusta tener, las entrevistas que nos gustan hacer, no hacemos indagatorias, no dejamos de preguntar tampoco. Digamos. Me parece perfecto, hermoso. Ese es nuestro juego, no sé cómo está la cancha. ¿Cómo está la cancha? ¿Esta cancha como...? No, fabulosa. Totalmente. Ahora dice fabulosa y nos mató. Ahora van a salir a decir la cancha fabulosa. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias por haber estado acá en RM esta noche. Javier Calvo. Bueno, hablando de cancha sin